Nuestros compañeros, a punto de llegar a otro sitio distinto, en ese cementerio de la Almudena hay tumbas que nos recuerdan historias de sangre, tumbas que tienen que ser impresionantes a estas horas de la madrugada, tumbas donde incluso ha habido procesiones, un poco en secreto. Imagino que, no sé, en los años 60, por ejemplo, se hablaba de personas que iban mitad curiosidad, mitad extraña devoción. En fin, así es el ser humano. Es la tumba, nos lo cuenta Ángel del Río, del criminal más célebre de la historia de Madrid, Jarabo, que mató a 4 personas en pleno barrio de Retiro, que hizo agotarse todos los periódicos de la época y que reposa en una tumba, el señor Jarabo Pérez Morris. Qué extraño, ¿no?, que el cronista oficial de la Villa de Madrid sepa que hubo extrañas misas, procesiones, de alguna forma recordatorios hasta hacia tumba, que podía ser anónima, que podía ser una más, pero que está eso, marcada con el crimen y con la sangre. Se dice también que el Jarabo, el célebre asesino, del que se cuenta que fue con él con el que se utilizó por última vez el garrote vil en España, pues también hablan de gente que iba a peregrinar a su tumba, gente admiradores, porque le consideraban pues como un ejemplo de los suicidas. 2:08. Nos encontramos en el cementerio de la Almudena, el más grande de España, uno de los más grandes de Europa, 120 hectáreas. Se asegura que hay 5 millones de cuerpos en toda su historia, y cada uno con su propia vivencia y su propio enigma, el enigma de la muerte. Pero hay muchas cosas que tenéis que conocer. Por ejemplo, una voz que sobrecogió a toda España, mediados de los 90, la obtenía el periodista Jesús Quintero, en aquel maravilloso programa llamado Cuerda de Presos. Nos mostró cara a cara, y una cara deforme y terrible, a uno de los grandes criminales que ha habido en España, Escalero, el matamendigos. Yo creo que ya nunca se sabrá a cuántas personas mató el Barbas, como le conocían. Llegó a practicar canibalismo. Confesó que a varias víctimas les abría el tórax después de matarlas a pedradas y les llegó a morder el corazón. Pero hubo algo que nos extrañó especialmente de aquella entrevista de Quintero, y es la extraña devoción de Escalero, el mendigo, por el cementerio de la Almudena. Visitaba habitualmente cierta tapia. A veces incluso penetraba en la noche y exhumaba algunos cuerpos. Esto es lo que le contaba en aquel programa a Quintero. Ahora suena fuerte y seguro que a nuestros amigos también le impresiona, porque van a contarnos en unos minutos ese lugar de las andanzas y quizá por qué. Se habló incluso de un pozo dentro de la Almudena. Se habló donde arrojó algunos cuerpos. Esto quizá es parte de la leyenda, porque muchos de los cadáveres que dejó atrás el Escalero, la mayoría también mendigos de su extraño gremio, no aparecieron jamás. Decapitaba, troceaba los cuerpos. Vamos a escuchar su voz. Me metí en el cementerio de Almudena y recuerdo que me metí dentro del cementerio y desenterré tres nichos, los rompí y saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Luego cogí y me fui. No sé yo a qué me metí allí. Si es que no sé yo por qué me dio por ahí. Que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios. Me atrae mucho. La muerte me atrae. La muerte me atrae, decía el mendigo asesino, el Escalero. Mucha gente cree que ha fallecido, confundiéndolo con el arropiero, pero no. Sigue ahí. El Escalero tenía una especie de guarida, o acudía a esta zona de la Tapia. Pero en la Tapia pasaron muchas más cosas importantísimas, algunas para la historia de este país. Y también aquí, Iker, justo al lado de un viejo portón oxidado que suena así, aparece la historia de Escalero. Esta tapia en concreto, si viajáramos a hace 20 años, más o menos, encontraríamos a esta hora y en este lugar la figura de un hombre desaliñado que salta a la tapia del cementerio
y que se dispone a realizar algo inimaginable para la gente normal. Javi, estás en un punto que quizá es la historia o de las más tristes o de las más sangrientas que ha habido en Almudena. Ese hombre desaliñado, con el Barbas, le llamaban en la zona del barrio de la Concepción, donde pedía habitualmente a las afueras de una iglesia, salta la valla, ¿para qué? ¿Para hacer qué en esa tapia donde estás? Pues concretamente saltaba la tapia de los cementerios, desenterraba los cadáveres de los nichos que tengo ahora mismo alrededor, y los vigilantes lo encontraron una noche con un grupo de 3 personas, bueno, de 3 cadáveres colocados sobre este muro en concreto, y confesó que finalmente su macabro plan no pudo llevarse a cabo, ya que estos cadáveres estaban demasiado podridos. ¿Qué pretendía? Pues Escalero practicaba necrofilia, incluso llegó a comentar en alguna entrevista que había disfrutado más con los cadáveres que con los vivos, y realmente este personaje se sentía fascinado por el lugar en el que estamos ahora mismo. Ya desde pequeño él vivía a unos 200 metros de este lugar, y ya desde pequeño se saltaba esta tapia, daba largos paseos de noche meditando sobre la muerte, sobre el dolor, el sufrimiento. Incluso se llega a tatuar en el brazo un mensaje escalofriante que dice: naciste para sufrir. Y paseando entre los nichos, como estamos haciendo ahora, pensaba en todo aquello que lo llevó a la fama, ¿no? E incluso algunas veces dormía sobre las tumbas en las noches como hoy. Fíjate, finalmente se le acusó de 14 asesinatos que él reconoció. Las víctimas cada vez eran mucho más brutalmente asesinadas. Les prendía fuego, les cortaba la cabeza, les cortaba las yemas de los dedos. Generalmente asesinaba a gente con pocos recursos, e incluso algunas de las veces llegó a abrir a sus víctimas en canal para probar el sabor de sus vísceras. Finalmente él aseguró que unas voces en su cabeza le incitaron a suicidarse, por lo que García Escalero sale de este lugar, se pone en mitad de una carretera y es atropellado, y entonces no sufre ningún daño prácticamente, sufre una rotura en la pierna, es llevado al hospital, y allí imagínate la cara de las enfermeras cuando él les dice: por favor, deténganme, yo soy el asesino de mendigos. El matamendigos, menuda historia. Por cierto, que Santiago Camacho me daba en vivo un dato que me ha dejado sobrecogido. Creo que no llega a los 60 años, Escalero. Nació en 1954. Tremendo. Entre agosto del 87 y septiembre del 93, quita de en medio a 14 personas. Se habló incluso de un vampiro en el aspecto criminológico. Pero me gustaría saber dónde está Carmen ahora, desplazándose con el inalámbrico número 2, esta noche de unidad móvil, de noche en el cementerio, en vivo, para que conozcáis eso que nunca se cuenta ni cuenta nadie. Carmen, el lugar donde actuaba Escalero, uno de esos lugares predilectos donde tú estás ahora, ¿qué tiene de especial? O sea, ¿qué podía buscar? ¿Es un lugar especialmente apartado? ¿Es un lugar que hace esquinazo? ¿Es un lugar que tiene unas tumbas distintas? ¿Por qué Escalero elegía ese entorno? Pues mira, Iker, estoy ahora justamente, no sé si podéis oírlo porque son unas puertas tremendas de hierro. Muchas veces se colaba, vamos a ver si el sonido... No sé si lo oís. Sí, bueno, sí, es una puerta, el cerrojo está con el candado. ¿Se colaba por ahí? Se colaba tanto por aquí como por las vallas, por donde más fácil acceso tenía. La verdad es que Escalero conocía perfectamente el cementerio de la Almudena porque desde niño había jugado entre las tumbas. Además, él decía que se encontraba mejor con los muertos que con los vivos. Por eso decía que practicaba la necrofilia, que los cadáveres no se quejaban. En cambio, cuando él iba borracho, cuando era agresivo con algunas de las prostitutas con las que mantuvo relaciones sexuales, pues claro, estas se quejaban, pero los muertos pues no decían nada, ¿cómo no? Lo cierto es, Iker, que pernoctó muchas noches por aquí, que su historia macabra ha estado entre todas estas tumbas, que muchas de ellas han sido profanadas, que algunas de ellas incluso han sido pues un escenario horrendo, porque se han encontrado, y nos lo confirmaban los vigilantes de seguridad, se han encontrado cuerpos calcinados justamente detrás de estas vallas, cuerpos que el propio Escalero se había dedicado en quemar poco a poco después de aplastarle la cabeza a algunos de sus compañeros, algunas prostitutas. Los propios vigilantes y los miembros a los que agradecemos su ayuda
los propios vigilantes y la gente del entorno de la Almudena se había encontrado incluso, y no la policía, los cuerpos. Claro, son los primeros que pueden ver lo que pasa aquí, aunque nos decían una cosa, este Camposanto, este cementerio, es tan sumamente grande que para recorrerlo, si alguien entra por una de las zonas es que no se pueden casi ni enterar.